¿Qué tal, queridos reales? Para hoy tenemos un libro del escritor estadounidense Alexei Adams Panshin, nacido en Michigan en 1940 y fallecido en 2022. Estamos hablando del clásico Rito de Iniciación, publicado originalmente en 1968. El libro nos cuenta la historia de Mia Havero, que es una chica que nació y vivió toda su vida en una nave espacial. La nave es en realidad un antiguo carguero colonial que servía para transportar colonos o comebarros, como los llama Mia, es decir, que no estuvo originalmente diseñada para que viviera la gente de manera constante. Hubo que refaccionarla y convertirla en una especie de ciudad que recorre el espacio luego de que la Tierra fuera destruida. La nave en la que vive Mia recorre constantemente el espacio pasando por los diferentes planetas colonizados, pero sin detenerse en ninguno. En general, a los lectores de ciencia ficción nos gustan mucho los escenarios, las naves, los accesorios, los planetas desconocidos, así que veamos cómo nos describe Mia Havero la nave en la que vive. Cito: convertir la nave de un transporte colonial en una ciudad fue un trabajo arduo como transformar en artista a mi madre. Un proyecto que ella siempre ha mantenido desde que tengo memoria. Ambos tenían mucho en común. En mi opinión, ninguno de los dos había tenido un éxito completo. En ambos casos quedaban muchos cabos sueltos que debieran haber sido atados con exactos nudos. Por ejemplo, el punto en que se acababa nuestra colmena y comenzaban las vecinas era algo puramente administrativo y no separado por paredes. La misma colmena, y todas son así, es un laberinto de paredes lisas, callejones sin salida, corredores sin fin y escaleras que llevan en extrañas direcciones. Esto fue realizado a propósito, evita que la gente se aburra o se vuelva indolente, y eso es importante en una nave como la nuestra. En cualquier caso, hay pocas líneas rectas, así que para acortar distancias uno tiene que saber en qué dirección ir. En una colmena extraña es muy fácil perderse si uno no tiene un guía, y cada poco emiten una llamada general en busca de algún crío de 3 años extraviado. Como podemos ver, Mia nos cuenta la experiencia en primera persona, un recurso muy interesante en la literatura y sobre todo en ciencia ficción, porque tenemos acceso a la experiencia personal y a los pensamientos y sensaciones de una persona que vive en un mundo, en un contexto muy diferente al nuestro. El acontecimiento fundamental en la vida al interior de la nave es el de la llamada prueba. A los 14 años, los chicos son dejados en uno de los planetas colonizados y tienen que ingeniárselas para sobrevivir allí durante un mes. Si lo logran, vuelven a la nave, pero ya en calidad de adultos. Muchos chicos no pasan la prueba y simplemente mueren abandonados en algún planeta hostil. Además, la vida dentro de la nave tiene regulaciones muy rígidas respecto a la educación de los chicos y también a la cantidad de hijos que pueden tener las familias. Como los recursos son escasos, el número de hijos que se pueden tener es limitado. En otras palabras, hay un control poblacional. Y no solo eso, sino también eugenésico. Las mujeres que dan a luz a chicos que no superan la prueba, es decir, que no son lo suficientemente fuertes e inteligentes, no pueden volver a tener hijos. El relato está atravesado por lo que podríamos llamar una tensión sociocultural. La gente que vive en la nave, nos dice Mia, no quiere abandonarla para establecerse en ningún planeta. Vivir a bordo de la nave es un símbolo de estatus. Solo los mejores lo logran. El resto, los colonos o comebarros, son las personas que se instalan en los diferentes planetas y los vuelven en mayor o menor medida habitables. Desde el punto de vista de Mia, los colonos son personas muy inferiores, campesinos ignorantes, condenados a una vida muy dura en condiciones extremas. La gente que vive a bordo de la nave, en cambio, recibe una educación técnica y son más civilizados. Esta es la parte más interesante del libro a nivel simbólico. La gente que vive en la nave, la de Mia Havero es solo una entre tantas, mantiene el monopolio de la ciencia y el conocimiento. Los colonos que se establecen en los diferentes planetas son trabajadores primarios, en general campesinos. El intercambio entre ellos está claro, los colonos aportan materias primas y alimentos, la gente de las naves aporta conocimiento. Sobre este punto se puede pensar en Platón, el pensador griego padre de la filosofía occidental, quien en la República imagina una sociedad dividida en 3 estamentos: los gobernantes que tienen sabiduría, los guerreros que tienen valentía y abajo de todo los campesinos que solo tienen su fuerza de trabajo.
Durante toda la primera parte de la historia, Mia se la pasa haciendo comentarios despectivos respecto de los comebarros, como lo llama ella, es decir, de los colonos que cambian materias primas por conocimientos y avances técnicos. El verdadero rito de iniciación es el aprendizaje que hace Mia de ese otro mundo, o mejor dicho, de esos otros mundos habitados por gente sencilla, pero muy inteligente y con habilidades y valores diferentes a los que rigen al interior de la nave. Mia descubre que los comebarro no son como ella pensaba. Es interesante la tensión que propone el autor. La vida en la nave está totalmente atravesada por el pensamiento y por la ciencia. Todo está bajo control y planificación. El clima, por ejemplo, las lluvias, los matrimonios, la cantidad de hijos que pueden tenerse, etc. En los planetas, los colonos viven de una forma, podríamos decir, mucho más natural. No tienen todo bajo control y por eso sus vidas son a veces más complicadas en comparación con las de la gente en la nave. Los colonos están obligados a volverse fuertes para sobrevivir. Pero por otro lado, la experiencia de la vida en un planeta real es muy superior a la experiencia de la vida en la nave. Esta tensión entre experiencia y razón es antiquísima. Es un clásico de la literatura y de la filosofía. Pensemos en el héroe Odiseo, que tiene que hacerse atar al mástil para poder oír el canto de las sirenas, una representación de la experiencia, y no morir en el intento. La vida es un poco una negociación entre lo que uno se permite experimentar y lo que uno quiere tener bajo absoluto control. Yendo un poco más a la trama, hay que observar al menos dos aspectos. Por un lado, el autor refleja de manera exhaustiva las escenas de la vida cotidiana de Mia y de toda la gente con la que la chica interactúa tanto en la nave como en el planeta donde tiene que hacer la prueba. Capítulo a capítulo nos hacemos una idea bastante completa de cómo vive esta gente, cómo piensa, cómo siente, cómo se divierte, etc. Por otro lado, también es cierto que la línea argumental se va desdibujando a medida que avanza la historia. Cada capítulo parecería estar pensado como una estación independiente en la vida de Mia. El efecto de totalidad, de unicidad de la historia se pierde un poco en favor de la profundización en los detalles. La base de la experiencia de Mia es el choque cultural. En uno de los capítulos, la chica nos cuenta su sorpresa al cruzarse con una familia numerosa. Cito: "Más de la mitad de la gente que vi eran niños, más de la mitad. Cuando vi una familia junta, comprendí la verdad. Había un padre, una madre y toda una brigada de niños, 8 en total. El parecido familiar era inconfundible. Aquella gente era libre concepcionista. La idea me golpeó con fuerza. La primera cosa que de niña le enseñan a una son las consecuencias de una política de libertad de nacimientos. No podríamos sobrevivir ni una sola generación si diésemos a luz como animales. Y un planeta es como una nave de gran tamaño. Y aquella gente, tanto como nosotros, eran los descendientes de un planeta destruido por la libertad de nacimientos. Deberían haber sabido lo que hacían". Si afinamos un poco más el ojo, podemos hacer la siguiente crítica formal. Mia, la narradora, es una chica de 14 años. Cuando se elige un narrador en primera, la historia queda acotada a la perspectiva y a la capacidad reflexiva de esa primera persona. Sin embargo, cuando vayan a leer el libro van a encontrar que Mia sabe muchísimas cosas acerca del funcionamiento interior de la nave, acerca de las relaciones con los colonos, incluso cuestiones técnicas que son muy difíciles de atribuir a una chica de su edad. Rito de Iniciación es un libro que se lee con mucha facilidad y es muy entretenido. Pero también hay que decir que el desarrollo del argumento principal, la experiencia de Mia en la prueba, es demasiado lento. Tenemos que esperar hasta la mitad del libro para que la prueba recién comience. Y además, como dijimos antes, la historia tiende a disgregarse en experiencias independientes y se desdibuja el hilo conductor. De todos modos, la lectura es muy provechosa. Como dijo Alan Moore, no solo se aprende de los buenos libros, también se puede sacar mucho provecho de los no tan buenos. Esto fue todo por hoy, amigos. Recuerden, como digo siempre, que este resumen no sustituye la lectura, sino que al contrario pretende promoverla y facilitarla. Si les gustó, pongan me gusta, suscríbanse y déjenme en comentarios qué libros querrían ver reseñados en este canal.